Bueno, Iván Carrino en su informe te va a contar el enemigo número 1. Así es, Mariano. Hoy vamos a hablar del enemigo número 1. ¿De quién? De la economía argentina. ¿Cómo se llama? Se llama déficit fiscal. Acá te traje un gráfico que es la historia de nuestro déficit fiscal, la cantidad de años en las que el gobierno gastó más de lo que ingresó. Esos son datos oficiales. De los últimos 57 años de historia, solamente en 6 años el gobierno tuvo un superávit fiscal. Como verás, siempre oscilamos entre mayor déficit y menor déficit. Sí, entre mal y peor, digamos. Claro, entre mal y menos mal. Salvo ahí en los años de la megacrisis, que bueno, se revirtió la cosa por unos años nomás. ¿Por qué esto es malo para la economía? Bueno, por 4 causas principales. 2 son principales y 2 son derivadas. La primera es que si el déficit lo financiás con emisión monetaria, vas a tener inflación. No extraña entonces que en estos últimos tantos años que vimos de historia, la inflación en Argentina haya sido tan alta. De hecho, entre el 75 y el 90, solo en 2 años fue más baja que el 100% anual. Un dato alarmante. La segunda cuestión es que, bueno, podés no financiarla con emisión, financiarla emitiendo deuda, y eso está bien, pero genera incertidumbre y genera crisis de deuda. Entonces, yendo al último punto, el déficit ha estado detrás de las principales crisis económicas de los últimos años en la Argentina, como el Rodrigazo, la hiperinflación, la salida de la convertibilidad y, por último, te diría, la crisis del cepo. Ahora bien, ¿cómo está el déficit fiscal hoy? Sigue siendo un problema para la economía argentina. Ahí tenemos algunos datos. De acuerdo al presupuesto 2018, va a cerrar en alrededor de 680.000 millones de pesos. Esto es 5,5 puntos del PBI. Esto quiere decir que el gobierno gasta 29,3% más de lo que recauda. Es decir, es como que una persona ingresara 10.000 pesos por mes y gastara 13.000 todos los meses. Yo me pregunto cómo haría esta persona para no terminar en un problema a futuro. Y una última cuestión es que los subsidios económicos, que antes explicaban mucho más de este déficit, hoy son solo el 45% del total. Es decir, si vos eliminás todos los subsidios económicos, esto quiere decir que sube el gas, sube el agua, sube la electricidad, aún así no resolvés el déficit, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es, el déficit sigue siendo un problema, hay que resolverlo. Podés resolverlo por el lado del gasto, ajustándolo, por el lado de los impuestos, subiéndolos. Pero ojo, si vos quisieras resolver este déficit fiscal subiendo impuestos, tendrías que duplicar la recaudación de ganancias. Así que imagínate la suba impositiva que tendrías que mandar, ¿no? Así que sigue siendo un problema, hay que ver cómo sigue para adelante. Bueno, clarísimo, Iván.